Génesis 23 es uno de los capítulos que yo lo leía y lo leía y lo leía y lo estudiaba. Y era uno de los capítulos que yo decía, yo lo saco en una predicación, el capítulo 23. Porque es uno de los capítulos donde nos muestra uno de los finales que nos registra la Biblia después de la caída del hombre. Y es, murió, murió, murió. Y pues aquí este personaje que vamos a estudiar la noche de hoy no es la excepción. ¿También qué? Murió. Llega el tiempo en que el Señor la llama a su presencia y pues muere. Obviamente estamos hablando de una mujer. Y para la predicación de hoy me gustó mucho, no soy de sacar temas, pero me gustó mucho cómo Jordan llevaba el estudio de las mujeres, porque pues voy a hablar de una mujer. Y obviamente me apoyé mucho en la predicación de Jordan también, para poder resaltar a esta mujer. Y es algo interesante porque no necesito yo resaltar a esta mujer, sino que la misma Biblia la resalta a esta mujer. Hay algo particular en ella que solamente se ve en ella, y es que la Biblia registra cuánto tiempo vivió. Es la única mujer en que la Biblia se toma el tiempo de decir vivió tanto tiempo. Por lo general, el tiempo de vida de una persona, la Biblia se le registra solamente a ¿quiénes? A los varones. A las mujeres no. Pero por la gracia de Dios le plació plasmar cuánto tiempo vivió esta mujer. Y estoy hablando de Sara. Es curioso porque si vemos un poco la vida de Sara, en lo que llevamos estudiado de Sara, uno no puede decir que fue una mujer perfecta, que fue una mujer sin tacha alguna. ¿Por qué razón? Porque vemos que fue una mujer en que dudó de Dios, ¿cierto? Vemos que fue una mujer que quiso ayudar en los planes de Dios al punto de que le aconseja a su marido estar con su sierva Agar. Vemos que fue una mujer que estando Agar en el embarazo la echa por primera vez de su casa, de su tierra, de su tienda. Y lo interesante es que la deja pues sin protección alguna. Y es Dios el que la manda otra vez. O sea, sí o sí es una mujer común y corriente, con fallas, con pecados, con problemas, porque también tuvo problemas. Una mujer donde se dejaba llevar por sus sentimientos, por impulsos muchas veces. No sé si se está describiendo a las mujeres que asisten a esta congregación, pero es una mujer donde también hay que resaltar que aprendió a descansar en Dios. Es una mujer donde sobre los hombros de ella recae los que temen al Señor. Cuando estaba hablando con el equipo de trabajo decía, es interesante porque Adán es el padre de los creyentes, de todos los creyentes. Y así lo registra la Biblia. Abraham, perdón. Entonces Sara, ¿qué viene haciendo? La madre de los creyentes. Y es curioso porque sí, vamos a verlo en la noche de hoy que sí. O sea que el Señor por su gracia fue moldeando su vida también, al punto que aprendió a descansar 100% en Dios y dejar que Dios obrara en las situaciones que la rodeara. Sin quitarle también lo humano, ¿no? Muchas veces tuvo rabia, tuvo enojos, tuvo ira, tuvo tristezas, tuvo contentamientos y como toda persona, como todo ser humano. Eso es Sara. Y hoy vamos a estudiar solamente el versículo 1 del capítulo 23. Dice la palabra de Dios: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tenernos una vez más aquí en tu templo. Espíritu Santo de Dios, seas tú usándome la noche de hoy para exponer fielmente el mensaje de tu palabra, a fin de que podamos ser edificados una vez más en ti. Fortalézate, Señor, en mi debilidad en la noche de hoy.
Y permita, Señor, de que tú seas exaltado y glorificado por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque todo el capítulo narra la muerte de Sara, qué pasó con ella, dónde murió, qué pasó con Abraham, bueno, toda la historia. Pero algo interesante y algo que me enfoqué en el versículo 1 fue cómo inicia. Y dice, fue la vida de Sara. Y como les decía al comienzo, es la única mujer que se registra la edad que vivió en toda la escritura, es la única. Y eso es algo que para la audiencia, la primera audiencia, debía que llamar poderosamente la atención. Al punto que recordemos que la primera audiencia eran los judíos que andaban sobre el desierto, la segunda generación aproximadamente. Y para ellos tenía que llamar poderosamente la atención esto. ¿Por qué? Porque ya han pasado varias generaciones en las cuales solamente se registra la edad que vivió de los varones, no de las mujeres. 1 y 2, es de la única que se habla de que fue la vida de esta persona, o de esta mujer. Para poder hablar de la muerte de Sara, pues debemos que mirar un poco la vida de Sara, ¿cierto? Y es un contraste interesante porque muchas veces, hablándolo en contexto de nosotros, cuando una persona muere, claro, hay dolor, hay luto, y vemos que va a haber dolor en Abraham, y va a haber luto en Abraham, y va a querer enterrar a su esposa, bueno, todo lo que se va a desarrollar durante el capítulo, y eso es un sentimiento normal que todos nosotros debemos que tenerlo. Pero lo interesante es que en la memoria de los que quedamos aquí, en la tierra, quedan los recuerdos de la persona en qué, cuando estuvo con vida, qué hizo, qué impacto generó en las personas que la rodeaban, porque siempre deja un impacto en las personas que lo rodean. Qué dichos, costumbres tenía aquella persona, cómo sirvió para direccionar tanto para bien como para uno darse cuenta qué no debía que hacer también en el transcurso de la vida de uno, de acuerdo a la vivencia de aquella persona. Y más, una persona que vivió 127 años tuvo que haber dejado una marca importante en la vida de todos los que lo rodean. Recordemos aquí que ya, pues Abraham ya era mayor, Isaac ya era mayor. Vemos que el sueño de Sara se ha cumplido, el hijo de la promesa. Pero, ¿qué pasó? O sea, no hay mucho registro de ella, pero sí hay impactos en la vida de ella, que no solamente fue en el momento, sino que trasciende en toda la historia para todas las mujeres de toda la década. Y no solamente para las mujeres, sino que también vamos a ver en la noche de hoy un impacto que deja en su esposo y cómo los esposos, los hombres, tanto casados como los que vamos a estar casados, deben que vivir de acuerdo a una mujer piadosa, como lo fue Sara. Y lo primero es que les decía que Abraham es el padre de todos los creyentes, Sara es la madre de ¿qué? De todos los creyentes. Y vayamos un momento a Isaías, hoy vamos a estar paseando por la Biblia. Isaías, capítulo 51. Jordan, me colabora con las lecturas, por favor. Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Dice: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Amén. Y ese texto es la base en que podemos decir que Sara es la madre de todos los creyentes. Es curioso porque cuando lo estábamos debatiendo con el equipo de trabajo yo decía, o sea, no veía un argumento, pero la misma escritura lo muestra ese argumento. Y la alabanza que primero genera aquí, o sea, porque es una alabanza al darle a ella el tiempo de vida, es no por sus buenas obras, porque a Sara no se le resalta por sus buenas obras. A Sara no se le alaba por toda una vida perfecta, no, porque también hizo cosas malas, sino que a Sara se le alaba por lo que en ella confiaba o al quien ella confiaba. ¿Y era quién? A Dios. Es interesante cómo el profeta Isaías dice, vea, todos ustedes,
creyentes, todos ustedes tengan presente de dónde salieron, de dónde vienen ustedes. Y sigan ese ejemplo de dónde vienen ustedes. O sea, lo que está aquí haciendo el profeta Isaías no es solamente exaltando la fe de Abraham, que confiaba solamente en Dios, sino que hace una exaltación también a la fe de ¿quién? De Sara. Una fe en que descansaba totalmente en Dios. Y dice, miren de dónde salieron, mire quiénes, de quiénes vinieron, y así mismo sigan su proceder, sigan su andar. Por cuanto lo llamé y eran uno solo, pero los bendije. Y aquí es interesante cómo el profeta Isaías habla todo el tiempo en plural, haciendo referencia tanto a Abraham como a Sara. Y es curioso porque uno se enfoca, a través de la historia bíblica, uno se enfoca mucho en la fe de ¿quién? De Abraham. Y es conocido como el padre de la fe, ¿cierto? Y deja de un lado, en muchas ocasiones deja a un lado ¿a quién? A Sara. La ve como la mala del paseo. Como la que siempre que vemos que actúa, pues, la embarra. Pero Dios que dice, no, pilas. Porque es una mujer de ejemplo, es una mujer que aprendió a confiar en mí. Obviamente tuvo caídas como todo ser humano, pero aprendió a ¿qué? A confiar en mí, a descansar en mí. Su fe estaba puesta ¿en quién? En mí. ¿Y ustedes salieron de quién? De ella. Ustedes salieron de ella. Por eso, volviendo a Génesis 23, dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. O sea, hace esa exaltación y resalta aquí el escritor de Génesis, Moisés, en el sentido de que, bueno, tantos fueron que de verdad algo bueno tuvo que haber hecho. Si no lo pueden ver, véanlo. Y lo primero es que confió en Dios. Aprendió a confiar en Dios. Y uno puede decir, bueno, esto es en el Antiguo Testamento. Y si leemos desde el capítulo 12, que empieza toda la narrativa de Abraham y Sara, hasta este capítulo 23, pues no es que haya mucha confianza en Dios de Sara, pero sí la hay. Sí la hay. Y hay tanta confianza de Sara en Dios que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro la resalta nuevamente. Y vamos a ver ahora, vamos a primera de Pedro capítulo 3, y vamos a ver ese contraste, cómo Pedro resalta y cómo en el Antiguo Testamento hay esa exaltación y resalta esa fe de Sara en Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 6. ¿Listo, Jordan? ¿Lo tiene? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, en el incorruptible ornando de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. ¿Sí lo vieron, no? Facilito está, ¿no? Bien. Primero, pues nos muestra cómo debe ser una mujer, ¿no? Y ya esto lo hemos estudiado muchas veces, inclusivamente yo he predicado muchas veces sobre estos textos, tanto Pedro como Timoteo lo toma, de los peinados ostentosos, del vestido lujoso y de todo este asunto. La ventaja de uno de hombre, más que todo en mi caso, es que no voy a sufrir por peinados ostentosos, porque ya pues pelo se me está cayendo, entonces no hay mucho. Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres, es interesante porque todo este requisito, todos estos aspectos que toma aquí el apóstol Pedro, vemos que lo hace para moldear el carácter de la mujer. Pero me pueden decir, ¿cómo es que vemos esa exaltación de la fe de Sara en este capítulo? Quiero que nos enfoquemos en el versículo 5 y 6. Dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Cómo? Pues sencillamente con lo que viene hablando el apóstol Pedro, no con peinados ostentosos, no con
todos los vestidos lujosos, sino con el corazón, con un corazón interno, no incorruptible, bueno, con un corazón, un espíritu apacible, etcétera, etcétera. Listo. Así se adornaba en otro tiempo. Pero ¿cómo se manifiesta ese adornar? Dice, porque así también se ataviaba en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en quién, en Dios. ¿Qué esperaban en Dios? Pero ¿cómo se evidenciaba que esperaban en Dios? Es el punto. Porque todas pueden decir, nosotros esperamos en Dios, ¿cierto? Y pueden mostrar externamente corazón apacible, un espíritu afable, mejor dicho, que no tienen corrupción alguna. Externamente lo pueden demostrar. Fácil. Aquí el pastor Pedro y todos nosotros decimos, aquí todo el mundo se ve santo. Y puede aparentar una vida santa. Pero el contraste es el versículo 5 que dice, bueno, así se te vean otros tiempos las mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Pero ¿cómo demuestro que espero en Dios? ¿Cómo esas mujeres demostraban que esperaban en Dios? ¿Cómo Sara demostraba que esperaba en Dios? Y sigue la lectura, el apóstol Pedro diciendo, estando sujetas ¿a quién? A su marido. Estando sujeta a su marido. Y acá es algo bien lindo. ¿Por qué razón? Porque si vemos la vida de Abraham, Abraham también estaba muy lejos de ser perfecto. Muy lejos de ser perfecto. Vemos a un hombre que también mentía, vemos a un hombre que también dudaba, que aunque tuvo momentos grandiosos de fe y de confianza en Dios, también tuvo caídas duras, severas. Vemos un hombre en que muchas veces como que no le prestaba atención, lo suficiente atención a su esposa, como que no, su casa como que no, cuando Dios ya lo asienta, como que empieza a mirar todas aquellas falencias que tenía, pero un hombre imperfecto, como todos nosotros. Pero algo bonito es que dice, pero aquellas santas mujeres temen a Dios o esperaban en Dios sujetándose a sus maridos. Y aún así, en tanta imperfección de Abraham, Sara, ¿qué hace? Se sujetaba ¿a quién? A su marido. Se sujetaba a él en obediencia a Dios. Cabe aclarar que el contexto de sujeción aquí no es como muchas veces lo muestra la sociedad, que es un contexto de violencia, de agresión. No, no lo es. Sino que este contexto de sujeción aquí al marido es un contexto de obediencia a Dios. Es un contexto de amor a Dios. Y de tanto obediencia y amor que el versículo 6 lo aclara un poco más cuando dice, como Sara obedecía ¿a quién? A Abraham, llamándole Señor. Llamándole Señor. Y es algo que se ha perdido hoy en día. Ese respeto de las mujeres hacia sus esposos. Ese simple señal de sujeción de las mujeres hacia sus esposos se ha perdido. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Y pueden decir que esperan en Dios. Pero mire lo que, a lo que los lleva el texto. Y cómo es que Sara es exaltada. ¿Y por qué es exaltada Sara? Porque sabía sujetarse a su marido, llamándole, obedeciéndole en todo y llamándole Señor. Esto, lo bello, es como Sara esperaba en Dios, dejando que la responsabilidad de todos los actos del hogar recayera sobre ¿quién? Sobre su marido. Es lo bonito. ¿Por qué? Porque ella simplemente, ¿qué hacía? Obedecía. Obedecía. Lo bueno es que vamos a ver que no es una obediencia pasiva, sino que es una obediencia también de compañerismo, de ayuda idónea, porque muchas veces, o bueno, en una ocasión el Señor le dijo, vea, préstale atención a lo que dice su esposa y haga lo que ella diga. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ella sabía que Dios había puesto una cabeza en su casa. ¿Y esa cabeza quién es? Era su marido.
Abraham. Y sobre él recaía la responsabilidad. Y ella como ayuda idónea, claro, tiene un papel muy importante también. Pero el papel más importante de aquella mujer como ayuda idónea, y mujeres que están casadas y futuras que van a estar casadas como ayuda idónea, es sujetarse al marido ¿en qué? En obediencia. Por eso le estoy diciendo que nunca le vayan a decir a su marido, vea, está mal lo que está haciendo. Al contrario, si hay que decírselo, dígaselo. Aunque se enojen. Porque uno de hombre es terco. Algo que yo digo es que uno de hombre, mejor dicho, es muy literal. O sea, si dice es uno y quiere llevar la contraria y quiere tener siempre la razón. Pero dentro de este contexto que estamos hablando aquí, Sara aprendió a ser tan obediente que aunque veía la terquedad de su esposo, ella obedecía al punto que lo llevaba a un término correcto también. Y todo lo que estoy diciendo es argumentado bíblicamente, no lo estoy sacando del contexto. Oren por sus maridos. Yo me imagino a Sara orando por su marido. O sea, tenía el anhelo también de tener un hijo, pues tuvo que haber orado también por ese anhelo. Cuando escucha, aunque duda, y es confrontada por los enviados de Dios, y le dice, pues que tú en un año vas a dar a luz, me imagino a Sara orando también. Me imagino yo a Sara también orando en sus tiempos a solas por su esposo. Todo eso encierra esa obediencia a Abraham. Y aprender a descansar en Dios. A esperar en Dios. A esperar en Dios. En las acciones que tomaba el marido, debía que también saber esperar en Dios y saber que Dios la iba a librar a ella de acciones negativas por irresponsabilidad de su esposo. Mujeres, no se preocupen, nosotros somos muy irresponsables. Oren por nosotros. Oren por sus maridos. Y que el Señor sea guardándolas, librándolas. Le estoy dando como duro a los hombres, ¿no? Hubo mucho tiempo en que exalté mucho a la fe del varón, pero pues es hora de también exaltar a la mujer. Vayamos un momento a Génesis, capítulo 20. Vamos a Génesis, pero vamos al capítulo 20. Capítulo 20, versículo 2. Aquí vamos a ver cómo Sara aprende a descansar en Dios para que Dios la libre, pero también aprende a obedecer a su marido, sabiendo que toda la responsabilidad iba a recaer sobre ¿quién? Sobre su marido. Génesis capítulo 20, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó ¿a quién? A Sara. Vayamos ahora a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo del 10 al 13. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué veíamos en Pedro? ¿Cómo era Sara? Esperaba en Dios, sujetándose a su marido. ¿Y cómo era esta sujeción? En esperanza y en obediencia, ¿cierto? Bien, aquí vemos dos citas que ya la hemos estudiado, pero siempre la enfocaba sobre Abraham. Ahora la quiero enfocar sobre Sara. Y en el capítulo 10 vemos cómo Sara espera en Dios.
pero también obedece a su marido. ¿En qué sentido? Su esposo le dice, vea, usted es muy hermosa, y por ser tan hermosa, probablemente me maten. Diga que es mi hermana. Y así me preserva mi vida y preserva la suya. Abraham veíamos que como siempre de astuto, queriendo ser ese hombre que planea todo, pero todo le sale mal cuando planea. Ese es Abraham. Y ese es como el común denominador de todos los hombres que no confían en Dios, que quieren hacer planes y hacen todos los planes, pero todo le sale mal. Pero algo que no le salía mal a Abraham era esa obediencia de ¿quién? De su esposa. ¿Qué hizo Sarai? Bueno, en el capítulo 10 era Sarai, en el capítulo 20 ya es Sara. ¿Qué hizo su esposa? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decirme que le diga que es su hermana? ¿Usted qué cree? ¿No piensa en mis sentimientos? ¿No se ganó un sermón? ¿Usted qué se ha creído? Simplemente él dice, ¿y ella qué hace? Obedece. Y espera en Dios, sabiendo que le podía caer muchas cosas dentro de estos contextos, porque la toma el faraón, la toma el rey Abimelech, y lo ideal es que los dos, el objetivo de ellos era llegarse a ella sexualmente. Voy a haber pasado muchas cosas, pero como decía su marido y esperaba en Dios, ¿Dios qué hacía? La guardaba, la guardó con el faraón, la guardó con el rey, la guarda. Y aquí es donde podemos ver que Sara es un ejemplo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo que no solamente lo dice con sus labios, sino con sus hechos. Con sus hechos. Y Pedro vemos cómo resalta esa confianza en Dios y saber esperar en Dios. Si uno sigue la lectura en Génesis 10, vemos que es librada. Sigue la lectura en Génesis 20, vemos que es librada. ¿Por qué? Porque aprendió a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Mujeres, ¿confían en Dios? Le hago la siguiente pregunta. Mujeres, ¿esperan en Dios las que están casadas? ¿Esperan en Dios las que se van a casar? Ya saben qué es esperar en Dios. ¿Cómo se evidencia esa espera en Dios? Y algo que hermanas deben aprender mucho es orar. Orar por sus maridos. Orar. No se cansen de orar por ellos. No se cansen de orar por ellos. No se desgasten en sus fuerzas, peleando en sus fuerzas, creyendo que en sus fuerzas van a hacer a cambiar unos corazones tercos, egoístas, como son los corazones de los hombres. Porque vivamos en los siglos que vivamos, siempre el hombre tiene un corazón terco y egoísta, creyendo que él tiene la razón, que uno como hombre siempre tiene la razón. No se desgasten en sus fuerzas peleando, echándole cantaleta. No crean que con acciones vaya a poder cambiar algo en sus maridos o en sus futuros maridos. No. No crean que con acciones que realicen van a ayudar a los planes de Dios. No. Aprendan a esperar en Dios. ¿Cómo? Orando. La mejor arma que ustedes tienen, mujeres, es esa, la oración. La oración. Ser unas mujeres sabias que edifiquen la casa. Mire, uno como hombre sabe muchas cosas de la Biblia. Y más cuando uno es temeroso de Dios. Hay muchas cosas de la Biblia. Muchas. Pero
Vive tan ocupado muchas veces que hace falta cuando una mujer que le diga, vea, oremos. Saquemos ese tiempo de buscar a Dios. Pare de ese correr del diario vivir y saquemos ese tiempo para el Señor. Ese tiempo en familia. Hace unos predicaciones atrás veíamos también la fe de Isaac. ¿Se acuerdan? Cómo Isaac se sujeta a su padre, se somete a su padre. Y estoy más que seguro que mucha de esa fe tan fuerte que tenía Isaac era gracias a quién también, a su madre, a Sara. O sea, mujeres, ustedes también tienen una responsabilidad grande sobre el carácter de sus hijos, sobre la fe de sus hijos. Oren, confíen en el Señor. No actúen en sus fuerzas, actúen conforme a lo que manda la Escritura. Podemos tener un padre de la fe, temeroso de Dios. Podemos tener una descendencia temerosa de Dios, una mujer que temía a Dios. Que temía a Dios. ¿Ustedes creen que uno como hijo, o yo como hijo, es por gusto que estoy aquí? Mire, muchas veces tuve que orar. Y orar con llantos. Y las que tienen hijos saben qué es eso. Espere, Marcela, que le crezca a Luca. Luca ahorita es un gozo. Espere que le crezca. Dice alguien por ahí, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, ay Dios mío, orar más. Muchas veces lloraban con lágrimas en sus ojos y oraban. Pero ese es el deber de una mujer sabia. Ese es el deber de una mujer temerosa de Dios, que espera en Dios. Dice el proverbio, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Edifica su casa. Eso hace una mujer sabia, edifica su casa. Y vemos que Sara es exaltada por ser eso, una mujer sabia, que edifica su casa, que supo esperar en Dios, que supo sujetarse a su marido, que supo obedecer a su marido y que supo honrar a su marido. ¿Cómo? Por un simple acto, llamándolo ¿cómo? Señor. Señor. Y eso se ha perdido hoy en todo el sentido. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde la mujer ha perdido todo respeto hacia su marido. Todo respeto hacia su marido. Y creen que actúan bien. Ese término Señor que habla el apóstol Pedro, que utilizaba Sara, es un respeto, un término de respeto hacia él. O sea, todo el tiempo Sara se dirigía con respeto hacia su marido. Un término de honra hacia su marido. Reconociendo que él es la cabeza de esa casa. Que Dios lo haya colocado como cabeza de ese hogar. ¿Qué pasa con las mujeres hoy en día? No quieren sujetarse a sus maridos, no lo ven con honra, no lo ven con respeto, simplemente desafían su autoridad y quieren igualar la autoridad de ambas partes. La dominación delante de Dios. Simple, Dios tiene un orden. Y Dios ha establecido un orden dentro del hogar también. Por eso es, mujeres, hermanas, casadas y futuras, vean a sus esposos, a sus futuros esposos, con esa honra, ese respeto. Ya vimos que tienen que ser obedientes. Más que a su marido, a Dios. A Dios. Que siendo obedientes a Dios, se sujetan a sus maridos en obediencia. Y si son obedientes a Dios, van a honrar a sus maridos. De resto no van a poder.
No van a poder. Y algo que habla Pedro, volvamos allá, primera de Pedro, capítulo 3. Algo que habla Pedro es que después de que le muestra cómo era ese proceder de las mujeres piadosas anteriormente, de cómo era ese proceder de Sara anteriormente, le dice, continúa el versículo 6 diciendo, de la cual, segunda parte del versículo 6 de 1 de Pedro 3, de la cual vosotras habéis venido a ser ¿qué? Hijas. Si hacéis ¿qué? El bien sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. Y eso es curioso. ¿Por qué razón? Como les decía al comienzo de la prédica, nos ufanamos decir que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿cierto? Y somos linaje de Abraham. Los fariseos se les llenaba la boca diciendo, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y siempre dentro de toda la historia del cristianismo se ve como esa figura de padre, ¿a quién? A Abraham, el padre de la fe. Pero vea, mujeres, y aquí el enfoque es para las mujeres. Ustedes vienen siendo hijas de Sara, hijas de Sara, pero ¿cómo? Si hacéis el bien. ¿Cómo demuestran que hacen el bien? ¿O qué es bien hacer? Sujetándose a su marido, siendo obedientes, teniéndolo en honra. Va conectado. La parte externa, claro, es una evidencia. Es una evidencia la parte externa. Pero lo que se va a evidenciar más temprano que tarde es lo que verdaderamente hay en el corazón. Tú puedes fingir durante mucho tiempo, pero siempre vas a ir a flote si estás haciendo el bien, si eres hija de Sara o no. Siempre. Y lo bonito es que termina Pedro diciendo sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque han sabido esperar en Dios, han sabido sujetarse a su marido, han sabido ser obedientes, han sabido honrar a su marido. Por lo tanto, hacen el bien, son hijas de Sara y no van a temer ninguna amenaza. Ningún mal. Esto no les estoy diciendo que no van a tener problemas en el transcurso de sus vidas, no, lo van a tener. Pero de todos ellos lo librará el Señor. De todos. Y eso es lo hermoso de este versículo 1, de Génesis 23. Ahora, maridos y futuros, cuando las hermanas hablen, presten atención. Simple, presten atención. Mire, algo que yo debato mucho aquí con el equipo de trabajo, con mi padre, es presten atención. Cuando mamá opina, le digo yo, presten atención. Cuando alguna hermana de la fe está opinando, presten atención. ¿Por qué razón? Algo simple y elemental. El Señor le ha dado virtudes a las mujeres que no la tenemos nosotros. Simple. Ellas ven más allá de lo que nosotros no vemos. Nosotros de hombres somos muy limitados de visión. Mucho. Creemos que nos la sabemos toda, pero al final no sabemos nada. Presten atención.
tanto en las cuestiones de la casa, del hogar, como en las cuestiones ministerial, como en las relaciones públicas, como en cualquier ámbito de tu vida. Si es una mujer sabia, presta atención. Y estoy hablando que sí son mujeres sabias, estoy hablando dentro del contexto de que son hijas de Sara. Presten atención. Y es algo que el Señor le tuvo que decir a Abraham. Estamos hablando del padre de la fe, pero el mismo Dios le tuvo que decir eso a Abraham. Preste atención a lo que diga su mujer y hágalo. Génesis capítulo 21. Chistoso que decía un predicador, dice un predicador, que este versículo se lo sabe la esposa de memoria. Porque para toda discusión termina con este versículo. Génesis capítulo 21, versículo 12. 12. ¿Lo tienes, Stephanie? Dale, por favor. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, avanza al muchacho y de tu siervo, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque quizás te será llamada a defender. Gracias. En todo lo que te dijere Sara, que haga, oye su voz. Oye su voz. Y con ese versículo, dice el pastor conocido, dice que con ese versículo la esposa termina toda discusión y sale y se va. Pero es algo que comúnmente nosotros los hombres no hacemos. Comúnmente nosotros los hombres cerramos nuestros oídos y no lo hacemos. No prestamos atención a lo que nos dicen. Y las mujeres juegan un papel muy importante en todos los ámbitos. Por algo se llaman ayuda idónea. Es que el papel de ayuda idónea no es solamente tener hijos y limpiar y barrer la casa y limpiar el polvo, cocinar, no. La ayuda idónea es en todos los ámbitos de la vida de la persona, en todo. Ahí sí como el cuento, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte los separe. Por tal razón tiene que prestarle atención. Ellas tienen una sujeción activa, varones. Las mujeres tienen una sujeción activa. Las mujeres no son ni robots, no son ni muñecas de trapo, como se ve hoy en día, muñecas inflables, como son locos que se cansan con esas muñecas inflables para que no le echen cantaleta. Ya tiene hijos con esa muñeca inflable, yo no sé cómo hizo, pero ya tiene hijos. O sea, las mujeres son de carne y hueso. Dios la ha sacado de la costilla, o sea, de uno mismo, al punto de que a ellas también Dios le ha dado ese discernimiento para todos los quehaceres. Una vez yo escuchando a una mujer, y estoy totalmente de acuerdo con ella, decía, uno como mujer tiene, no solamente tiene una profesión. Si yo le pregunto a ustedes qué profesión tiene, o qué están estudiando, o qué, pues me pueden decir qué profesión tiene. Pero les aseguro que ustedes tienen más que esa profesión. Decían, esta mujer, ella era contadora pública, decía, yo soy contadora pública, pero también soy enfermera, también soy chef, también esto, aquello, y, o sea, decía todas las labores que hace, todo el conocimiento general que tiene. Mire, yo estaba engripado, que ya es viejo como estoy, y aún así mamá me tiene ahí sus remedios caseros, me cuida. Es un discernimiento que el Señor le ha dado también a quién, a ella. Uno se enferma y mi mamá es la que está pendiente. Ella se enferma y uno como que la droguería. Y eso. Pero el Señor le ha dado a ustedes, mujeres, un discernimiento muy grande. Muy grande. Y lo estamos viendo con Sara. Y mujeres, tengan en cuenta que nosotros de hombres fallamos. Claro que fallamos. Y fallamos mucho. Pero algo que yo leyendo y estudiando y estudiando, y algo que yo
revisaba y revisaba, porque es un término que yo escucho mucho de las mujeres hacia los hombres, es se lo dije. Pero en la vida de Sara no veo un se lo dije, ¿no, Abraham? No lo veo. O sea, si alguno lo llega a encontrar, por favor me lo muestra en la escritura. Si alguna hermana lo llega a encontrar, me lo muestra en la escritura y lo acepto. ¿Por qué razón? Abraham cometió muchos errores. Y vimos que ella se sujetó a Abraham en obediencia, aún diciendo que era la hermana, no la esposa, y aún permitiendo que se la llevara a otros hombres, en peligro de su propia integridad. Pero no vemos que cuando regresa le dije yo, que le diga a Sara a Abraham, se lo dije, ¿no? Diga la verdad. No, no lo hay. Pero tampoco veo en la narrativa ese mismo dicho de Abraham hacia Sara, que también lo he escuchado de los hombres hacia las mujeres cuando se equivocan las mujeres. Ve, así de, se lo dije, yo tenía razón. No. Cuando Sara le dice, toma mi sierva Agar, y vemos todas las consecuencias que trae ese acto, no vemos a un Abraham que le diga a Sara, vea Sara, así de, se lo dije, por no saber esperar en Dios. No. ¿Qué nos muestra esto? Claro, los dos fallan. Tanto el hombre como la mujer fallan. Cometen pecado, cometen errores, pero el punto debe ser siempre el mismo. Dios. Dios. Esperar en Dios. Saber esperar en Dios. Doblar rodillas. Doblar rodillas. Miren, mujeres, ustedes no saben el bien que hacen en su casa cuando doblan rodillas y oran. Y oran. No se imaginan el bien que hacen. Y no se cansen de hacerlo. No esperen que como no ha pasado algo extraordinario en la vida de la persona, que, Señor no me escucha. No, el Señor escucha. Pero sigan orando, sigan orando, sigan orando por el hogar, por el ministerio, por los hijos, por el trabajo, por las relaciones interpersonales, por todo. Porque los días, cada día que pasa, son más malos que los anteriores. Y de la única forma en que se puede hacer ese pie de lucha es cuando aprendemos a esperar en Dios. Aprendemos a esperar en Dios. Y confiar en Él. Vayamos un momento a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es conocido como el pasaje de los héroes de la fe. Cuando estudiamos la carta a los hebreos vimos cada personaje. Y algo curioso es que el 90% de los personajes que hay aquí son hombres, ¿cierto? Y resalta el actuar de los hombres. Pero vamos a ver el versículo 11 de Hebreos 11. ¿Lo tiene Marcela? ¿Lo lees, por favor? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Nombra a Sara. Nombra a Sara en un conjunto de puros varones. Nombran a Sara. Pero la nombra en algo muy hermoso. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar a luz fuera de tiempo. Mujeres, ustedes son mujeres de fe. Y yo espero y confío en el Señor que sean hijas de Sara. Y como son hijas de Sara, así como Sara recibió fuerzas
Claro, no estoy hablando que pues, sean estériles o algo. Estoy hablando de la fuerza que recibió Sara para hacer y para producir en su vida algo extraordinario. Dios en su vida algo extraordinario. También sé que Dios le da la fuerza a ustedes y actúa en ustedes para hacer cosas extraordinarias. Para hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué razón? Porque el mismo Dios que estuvo con Sara es el mismo Dios que está con ustedes. Es el mismo. Solo esperen el Señor. Esperen el Señor. Y volvamos a Génesis 23. Génesis 23. Dice, fue la vida, versículo 1, fue la vida de Sara de 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Espero que con esta pequeña predicación podamos ver por qué hay esta gran exaltación sobre la vida de Sara. No en vano hace esta exaltación. Muy fácil, Moisés pudo haber dicho, fue la vida de Sara 127 años, ya. Y murió Sara en Kiriat, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y seguir la lectura. Pero aquí Moisés hace un hincapié. Ese escrito hebreo que hace aquí es, pone una base sobre base, para que los lectores como que se sorprenda a ver esto. Y lo hace con una hipérbole. Tantos fueron los años de la vida de Sara. O sea, vivió 127 y en sí no vivió mucho. Si uno hace la comparación de los años de todos los registros de los hombres, sí está en un promedio normal. Pero algo interesante es ese, tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Por qué razón? Porque en 127 años supo formar una casa, edificar una casa, saber esperar en Dios, sujetándose a su marido, siendo obediente y honrándolo. Durante 127 años. No sé cuántos años el Señor las tenga a ustedes aquí en la tierra, pero durante todo el tiempo que el Señor las tenga a ustedes aquí en la tierra, sepan esperar en Dios. Las solteras, en ese esperar en Dios, confíen en Él, descansen en Él, entreguen su vida en Él. Las casadas, sujétense a sus maridos, obedézcanlo y honrenlo. Y en ese sentido van a formar familias temerosas de Dios, hijos temerosos de Dios. Uno muchas veces se pregunta por qué los hombres de Dios, hay tantos hombres con gran éxito en los caminos de Dios. Y lastimosamente siempre se enfocan en la vida del hombre. Es que este temeroso de Dios, es que ora, es que estudia, es que esto, es que aquello, evangeliza una cosa, otra. Sí. Pero si uno ve su casa, tienen esposas que oran por ese varón. Que oran incansablemente por ese varón. Y ahí está el éxito de todo hombre. El éxito de nosotros los hombres no es por nuestra tenacidad, por nuestro intelecto. No. El éxito de todo varón depende de su esposa, que ore por él. Porque Abraham pudo tener tanta fe y descansar tanto en el Señor, al punto que cuando Dios le pide a su hijo, su único, tuvo tanta tranquilidad de írselo a ofrecer. Pues porque sabían que Dios había confiado, pero también porque tenía una esposa temerosa de Dios, que oraba, lloraba. Esa hipérbole que utiliza aquí Moisés cuando dice, tantos fueron. O sea, su vida fue dedicada al Señor. Esperaba en Él, confiaba en Él. Como estaba casada, se sujetaba a su marido, lo obedecía y lo honraba.